Buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de Coloqueo, la número 119. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas. Esta noche presentaremos el episodio titulado En busca de la segunda carta, conversatorio sobre el libro La segunda carta de la escritora Laida Melián. Nuestros invitados son Hugo Rodríguez, Rodrigo Fernós, Laida Melián y nuestro moderador invitado, Emilio del Carril. Sin más, Emilio, el programa es todo tuyo. Pablo, muchas gracias por la oportunidad, gracias por este espacio que manejas con mucho éxito y con mucha diligencia y responsabilidad. Así que te agradecemos nosotros que nos hayas brindado tu casa para hablar un poco sobre una novela que es para mí, muy sentimentalmente cercana a mí, porque he visto algunas de sus versiones y porque la escribió una persona que quiero mucho. Así que se aunan los astros, como diría nuestro querido Walter, para manejar un sentimiento bonito de mi parte hacia todo este junte que estamos haciendo en esta tarde. Y tenemos el honor de contar con, a la autora la voy a presentar un poquito más tarde, con Rodrigo Fernós. Gracias por estar compartiendo con nosotros en esta noche, y con la escritora Laida Melián, también conocida como Yolanda López López, pero poco a poco perderás el sentido de enganche con tu nombre legal y te quedarás con el que escribió la novela. Muy bien. ¿Cómo te encuentran los dos? ¿Cómo te encuentra Laida? ¿Cómo te encuentra Rodrigo? Muy bien, muy bien. Y muy agradecida, de veras. Debes estar muy contenta de que estemos ya en esta etapa del proyecto. Eso está muy bien. Y así también mismo es. Es una sensación de descanso, como que ay, ya acabé, lo logré, punto, la terminé. Tú sabes que en cuanto a esto de las novelas, de la escritura creativa, la gente no comprende que los trabajadores, los que somos empleados o trabajadores o profesionales de la salud, muchas veces escribimos o buscamos un espacio dentro de nuestro trabajo para completar, enviar nuestra novela, arreglar o corregir algo. O sea, parte es como que la parte médica ligada a la parte creativa está en esta novela. ¿Te pasó a ti en algún momento? Sí, es trabajoso porque es cambiar, hacer un switch completo de cómo uno piensa y cómo uno escribe en el mundo médico, ¿verdad? En donde todo es bien concreto y bien puesto. Y de pronto sales de ahí, hay como una especie de switch, como si fuéramos un abanico y cambiamos de forma de soplar el viento. Y entonces te programas para escribir otra cosa. Aparte del tiempo, hay que programarlo bien porque si no, uno no lo puede sacar nunca. El trabajo, tanto en el mundo médico particularmente, no hay tal cosa como un horario. Tú puedes estar trabajando todo el día, por la noche estás investigando algo para resolver otra situación médica. Así que sí, es interesante. Por eso yo digo que es mi otra personalidad. Es como si me cambiara así. Pero fíjate, es bien bueno, pero yo le comento a los estudiantes que de alguna forma el hecho de yo pertenecer al campo científico médico me ha dado una disciplina bien divertida que de alguna forma se ha unido con la parte de improvisación que tiene la creación literaria. Tú sabes que tú pudiste haber estado 3 semanas para buscar una línea que exprese lo que tú quieres, y una noche, la menos que tú esperas, la menos que tú planificaste, estás casi dormida y de momento te llegó la línea y tú dices, wow, ¿cómo me llegó esto ahora? Llevo semanas tratando de arreglar esto y no me salía. Así que ahí es bien interesante la parte de lo rígido que es la ciencia, combinado con lo improvisado que puede ser la literatura, pero al combinarlo tú puedes tener
un proceso ya sea de edición, de corrección y de redacción en general, que es bastante parecido a lo que hacemos en nuestros trabajos, porque somos metódicos también, pero por lo menos en mi caso. Así que es bien divertido poder trabajar con eso. Entonces, esta novela es una novela que irrumpe en un momento histórico en Puerto Rico, el proceso de la pandemia. Básicamente, tú estuviste ¿cuántos años escribiendo esto? Y bienvenido al compañero Hugo Rodríguez. Un placer ver a Hugo. Hola, Hugo. Cuando le quites el mute, vamos a escuchar, no hay problema. El mute. Un poco vergonzosa, y es que están hablando con un dinosaurio de la tecnología, y cuando ni mi secretaria ni mis hijos están cerca, me da un gran trabajo accesar a estas cosas. Pero es un gran privilegio estar aquí con ustedes. Estoy muy contento de haber sido invitado y de poder compartir mis impresiones sobre esta obra, que a mi juicio es una obra muy buena, extraordinaria, y que pues hablaremos en detalle ya mismito. Pues muy bien, ya tenemos la mitad del programa porque ya dimos la primera impresión minimizada. Muy bien, Rodrigo, ¿qué te pareció? ¿Cómo te enfrentaste a esta lectura? ¿Qué te pareció? Tengo una ponencia escrita. ¿Quieren que la vea ahora o cómo funciona el...? Bueno, no sé si Hugo quisiera decir otra cosa antes de empezar. No, adelante. Ok. El uso de la ficción como mecanismo para recrear la historia es problemático, algo del cual la mayoría de los historiadores evitan. El proyecto postmodernista permite que las lagunas de información que inevitablemente existen en toda investigación histórica sean rellenadas por la imaginación, que puede o no tener alguna validez histórica. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que las implícitas insinuaciones de conversaciones inventadas entre personajes históricos son válidas? Con su minucioso detalle, dichas conversaciones ficticias podrían dejar una fuerte huella en la mente de un ingenuo lector, distorsionando las complejidades de la realidad, afectando a los actores históricos. Si no queremos que otros hablen frívolamente de nuestras acciones e intenciones, no creo que deberíamos de hacerlo con la vida de los demás. No obstante, hay ciertas circunstancias bajo las cuales estás en estado de suspensión. Al ayudarle al historiador, brindarle originales interpretativos que no había considerado previamente. La libertad de expresión de la ficción, fundamentado dentro de un riguroso marco factual, permite la creación de nuevas vistas a eventos históricos. Este es particularmente el caso con el fenómeno de la represión médica, que ha dejado en su octavo paso víctimas sin defensores, al no saber que fueron víctimas en primer lugar. El estudio de sífilis de Guatemala o de la unidad medio siglo XX, por fortuna, fueron accidentalmente descubiertos por historiadores luego de la contundente negación o encubrimiento por los partidos involucrados. De semejante manera, el caso de... Sí. Es que no se está escuchando, se está distorsionando. Algo pasó porque te escuchabas muy bien y de momento siento que estoy escuchando un sermón en arameo porque no se entiende nada. Bueno, voy a leer más lento. ¿Okay? No, pero no eres tú. No eres tú. Es el Internet. El internet. ¿Qué recomiendan? ¿Tienes algún otro equipo prendido? Porque fue cuando te acercaste a la computadora. Exacto. Porque al principio te escuchaba muy bien. No ha cambiado. Está muy bien. Eso me ha pasado con... ¿Sabes qué me pasa con algunos estudiantes cuando van a leer alguno de sus trabajos? Que entonces, no sé por qué, no sé si es que el movimiento de la cara o algo así, y te ofrezco mis disculpas por haberte interrumpido, pero me interesa mucho lo que estabas diciendo. Tengo una idea, voy a apagar el video
Digo, y dejo el audio prendido a ver si eso ayuda. Okay. Sí, eso ayuda, eso ayuda. Muy bien. Ok, muy bien. Okay, ¿me oyen? Sí. Muy bien, te escuchamos muy bien. Ok, déjame, bueno, ok. De semejante manera, el caso discutido en el libro de Laida Melina, la segunda carta publicada en este año 2021, fue descubierto por puro accidente. La segunda carta se enfoca sobre el infamoso caso del médico Cornelius Rhoads, quien admitió haber infectado con cáncer a por lo menos 8 puertorriqueños durante la Gran Depresión. Por error y cansancio, Rhoads deja sus cartas al abierto en su oficina compartida una noche, las cuales fueron descubiertas al próximo día por sus asistentes en el hospital presbiteriano. Como dicen los abogados, ante admisión de culpa, relevo de prueba, las cartas revelaron las viles intenciones del médico, pero Rhoads nunca sufrió las graves consecuencias de sus acciones. Luego de una revisión del caso, la Rockefeller encontró que ninguno de los pacientes, de hecho, murieron de cáncer, poniendo así en duda el reclamo. Por ende, desestimaron los cargos, explicación aceptada por Simon Flexner, abuelo de la medicina norteamericana. Es decir, al fallar en su intento de asesinato, Rhoads fue encontrado inocente de todo cargo. Luego de salir volando de Puerto Rico, Rhoads siguió su carrera médica en Estados Unidos, brevemente obteniendo reconocimiento décadas después por su contribución a la investigación del cáncer. La ausencia de indignación o acción por quienes tenían conocimiento de los hechos, tanto aquí como allá, es chocante aún hoy día. Melian describe, cita, no puede entender la actitud de los demás, ni por más religioso que exista. No puede existir perdón para alguien que confiesa haber matado, fin de cita, particularmente si es un doctor que juramentó al Código Hipocrático al comienzo de su carrera profesional. Contraviene al sentido común que un médico asesine, tal como un mecánico dañó los carros a ser reparados, el arquitecto que diseña estructuras para que se derrumban, o del gobernante que se apropie de bienes públicos para su propio beneficio, lo que John Locke define como un tirano y válida causa de rebelión. De no haber sido por Luis Baldoni, nadie se hubiese enterado del chocante atraco. Es Baldoni quien lleva las cartas a Pedro Albizu Campos, quien luego las da a conocer al mundo entero como ejemplo de atropello colonial. Melian también nos provee un hábil retrato sobre la vida en Puerto Rico de aquella década, 1930, tan diferente a la de nosotros hoy. Laida contextualiza los eventos médicos mediante las interacciones de sus protagonistas principales, el reportero Alphonse Smith del New York News y su prima Victoria. Vemos discusiones sobre el cambio cultural, la identidad femenina y el disloque económico causado por las grandes corporaciones estadounidenses en la isla. Victoria quiere reclamarse como independiente igual a cualquier varón, muy a la preocupación de sus padres. Alphonse, por su parte, es un mulato cultural, un padre militar estadounidense y una madre puertorriqueña que, para colmo de colmos, prefiere vivir en España. Vemos a un Puerto Rico más verde y rural, rodeado de la naturaleza. Aún el doctor Rhoads, cita, escucha el mar azotando con gentileza a la orilla y levanta la vista para verlo, acercándose sigilosamente hasta desvanecerse en la arena, fin de cita. Equivocadamente, Rhoads presume, cita, que en este escenario la naturaleza siempre estará ya siempre cerca del, fin de cita, y de nosotros. Como, cita, un gallo que se proclama dueño de la madrugada y su canto abre la cortina del sereno que cubre esta vieja ciudad amarullada, fin de cita. Melian revela uno de los problemas de la medicina moderna que sirve como eje central del libro, el choque entre la medicina como práctica, el arte de curar, y la medicina como ciencia, la magia del descubrimiento. El surgimiento de la biología moderna durante el siglo XIX lamentablemente dio un conflicto de intereses por el médico investigador, bien amplificado por múltiples médicos del periodo.
Específicamente, podemos identificar la ambición científica de Rhodes, su deseo de fama y reconocimiento mundial versus el bienestar de los pacientes en su cuidado cuya salud ha juramentado restaurar. La ciega ambición de un posible premio Nobel dio a que Rhodes estuviese dispuesto a sacrificar la salud de sus pacientes coloniales de Puerto Rico. Las dos metas inherentemente chocan y de no haber sido por el cansancio luego de una desentendida fiesta hecha por Celiana, una mujer enamorada de Rhodes, el mundo nunca se hubiese enterado de sus actos criminales. Sin duda, la situación colonial en la cual se encuentra Rhodes permite que se salga con las suyas. Vemos el peso de la soberanía judicial realizado en la metrópolis y no en la isla. Lamentablemente, el caso de Rhodes no es el único o particular a Puerto Rico, sino que, como han demostrado historiadores como Susan Lederer y Eileen Wilson, ha sido más común de lo que uno supondría en la metrópolis estadounidense. Desde este punto de vista, la búsqueda de justicia por Pedro Albizu Campos trágicamente se circunscribió muy limitadamente a la isla. De haber sido más ambicioso y ampliado su vista geográfica, hubiese encontrado un mayor nivel de causa común entre las poblaciones de múltiples comunidades. En fin, Laida Melián nos invita a luchar por la justicia que los invisibilizados simplemente, por la justicia de los invisibilizados simplemente por nunca olvidar sus tragedias, cuya realidad en la mayoría de las instancias eran desconocidas por las propias víctimas. Honrando al legado de Baldoni, Melián nos hace un llamado a defender la integridad de nuestra propia historia, de aquella que ha ocurrido o la que está a punto de ocurrir. Ya. Gracias. Rodrigo, muchas gracias, me encantó. Hiciste unos contrapuntos, sobre todo en la figura femenina, que me gustaron mucho. Te felicito. De hecho, estaba mirando tu portal dentro de internet, tiene varios formas de comunicarse con Rodrigo y sus libros, así que gracias por esa ponencia breve pero intensa, que es lo más importante. Muy amable, gracias. No, gracias a usted. Y entonces tenemos aquí a Hugo. Hugo, ¿qué te pareció a ti la novela? Ya vemos cómo el enfoque que le ha dado Rodrigo. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, yo no hice una ponencia como tal, sí hice unas anotaciones y quisiera quizás conversar con ustedes en vez de hacer una exposición. Primero, me parece que como grandes aciertos de la obra, ¿verdad? Primero hay la presentación de un evento histórico, que es la investigación o el estudio sobre la anemia en Puerto Rico, un evento aparentemente muy positivo, filantrópico del Instituto Rockefeller para darle con la cura de esta condición. Eso se concatena con la historia de Puerto Rico de cierta forma, aparece la figura de Pedro Albizu Campos, se presentan unos eventos políticos reales fuera de lo que es la vida íntima de los personajes y finalmente lo que ocurre con el doctor Cornelius Rhodes, ¿verdad? La experimentación que él hace con los puertorriqueños. Eso para mí son las tres cosas que se van como que entremezclando a través de la obra. Me parecieron unos grandes aciertos de la trama lo siguiente. Primero, la forma en que está presentada. Está dividida en unos capítulos que no son lineales, no unos capítulos que están encabezados por unos títulos que te dejan ver qué es lo que vas a leer en ese capítulo, pero que no, en términos de fecha, van brincando hacia adelante y hacia atrás. Y en ningún momento de la lectura tú te sientes perdido. Es decir, tú puedes estar leyendo un evento de 1932 y pasas a un evento de los años 20 y nunca sentiste que te perdiste en el tiempo, nunca sentiste que perdiste nada de sentido, nada de la trama. Y eso me parece que no es muy fácil hacerlo, porque estamos acostumbrados a lecturas que son lineales en el tiempo y ese brinco de tiempo hacia adelante, hacia atrás, regresar hacia adelante, requiere una habilidad del escritor que me parece a mí que en este caso se demuestra claramente.
Lo segundo que me pareció interesante es que la narración se alterna con unos capítulos que son narrados en primera persona de una forma muy íntima, con la mente y con los sentimientos de uno de los personajes, que es Alphonse, ese periodista oriundo de Mayagüez, pero que vive en Nueva York y que tiene sus anhelos de estar investigando en España en lugar de haber sido mandado aquí a Puerto Rico a investigar eso, versus otros capítulos que son narrados en tercera persona con el conocimiento omnisciente del narrador. Y ese contrapunto me pareció adecuado, esa alternancia entre capítulos narrados desde la perspectiva de ese personaje versus los otros que eran narrados por un narrador en tercera persona. Me pareció otro acierto el ir soltando datos históricos sin pretender darnos una tesis histórica de la época, pero que al ir soltando unos datos ahí como sueltos aparentemente, porque no estoy seguro que la autora tenía su propósito y la manera en que los colocó tenía su propósito. Pero, por ejemplo, te van dando cuenta de que habían unos elementos que la autora conocía muy bien, que estudió muy bien. Por ejemplo, cuando habla de don Pedro Albizu Campos en la Universidad de Harvard y su vinculación con los grupos que perseguían la independencia de Irlanda. Bueno, eso es un dato histórico que quizás pocos conozcan. Y está soltado ahí, pero es un dato real, es histórico. El bombardeo que ella narra de la ciudad amurallada de San Juan, las referencias que hace a Theodore Roosevelt, a José de Diego, a Miguel Pou, son referencias históricas que no son la trama central, pero que te dan unos elementos reales de lo que era la historia. Y si eso fuera poco, a mí me pareció que más sabroso aún fueron unos retratos que ella hacía de la época, como por ejemplo las menciones que hacía sobre los prejuicios raciales que había en ese momento. Óigame, aún de los personajes presentados como más liberales en la obra, tenían esos prejuicios o reconocían que el tipo de asunto racial podía traer problemas. Me pareció, por ejemplo, la escena aquella del baile, en donde el estadounidense no entendía el lenguaje de los abanicos, que era todo este lenguaje no hablado para mandar unos mensajes que todos los puertorriqueños de esa época que estaban en el baile probablemente hubieran entendido. Y así, por ejemplo, lo del tejido, lo de cómo se usaba la vajilla en la cena. Cuando él habla de que lo confundían, cuando digo él me refiero a Alphonse, lo confundían constantemente con un americano por sus rasgos físicos. Referencias que habían específicamente a publicaciones de esa época, como El Imparcial, como El Florete, referencias como el viaje en tren. Alguien que quiera ir hoy a Mayagüez no va en tren. Pero en esa época el tren, ¿cómo es ese recorrido? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cuáles eran las conversaciones que habían? ¿Cuáles eran las paradas en las distintas estaciones? Así que me parece que aún no estoy hablando ahora de la trama central, sino como retrato de la época. Me parecieron unos aciertos extraordinarios porque no era un ensayo sobre la época, pero eran datos que te iban soltando a través de toda la novela, que te daban ese sabor y te lo daban de una forma tan tenue, tan suave, que tú los podías percibir, pero no estabas recibiendo una lección histórica de eso que estaba pasando en ese momento histórico. De igual forma, me pareció que la autora, que por si no lo saben, es doctora en medicina y muy prestigiosa, utilizó sus conocimientos de medicina para presentarnos el tema de la investigación, objeto de todo lo que se da alrededor del Dr. Rhodes, sin tampoco darnos una cátedra enjundiosa y arrogante del tema médico, pero con los datos precisos que el lector necesita saber para ubicarse en lo que era la investigación
de ese estudio de la anemia que se estaba haciendo, para ubicarnos en el ambiente de un laboratorio, para ubicarnos en un ambiente de lo que estaba ocurriendo. Y a mí me pareció eso muy acertado, porque usó su conocimiento médico sin parecer que lo estaba dando de la superioridad del perito, pero sin la trivialización de la sencillez que deforma los conceptos. Me pareció que era el balance totalmente adecuado para que el lector que no es médico ni es perito en esa materia pudiera entender de qué se trataba lo que se estaba investigando y lo que dio margen, ¿verdad?, al contenido de la carta, la primera y la segunda, que es, ¿verdad?, a lo que iremos ahorita. También me pareció un gran acierto los datos históricos de la historia de Puerto Rico que se presentaron de una manera, como dije hace un momento, de ir soltando unos datos a través de las narraciones de los distintos personajes, sin que fuera un ensayo ni sobre la época, ni un ensayo sobre don Pedro Albizu Campos, un personaje que tiene unas intervenciones aisladas, pero muy puntuales e importantes, pero no era un libro sobre Pedro Albizu Campos, no era un libro sobre el nacionalismo puertorriqueño, aunque el Partido Nacionalista juega un papel en algunas partes del libro, y sobre todo la manera balanceada en que se presenta, que no le parecía, yo creo que a nadie, ni al más delicado de los lectores, le puede haber parecido que esto era un panfleto político o algo que tratara de alar la brasa a una visión política. Así que eso también me pareció que la delicadeza con que se presenta el tema, sin deformarlo, también me parece un gran acierto. Me di cuenta que se presentaban una serie de conflictos que cuando uno analiza la sociedad de hoy, pues básicamente eran unos conflictos que tenían existencia en esa época. Tanto los conflictos sociales que se presentan a nivel de lo que era la cultura puertorriqueña, lo que era la sociedad puertorriqueña, como lo que eran o son los conflictos individuales del puertorriqueño. Y así podíamos ver en distintas etapas los conflictos sobre la era colonial que vivía Puerto Rico, que si lo traemos hoy es el mismo conflicto. Se menciona en aquella época lo de las leyes de cabotaje, conflicto que existía en aquel momento y que existe hoy en Puerto Rico. Se menciona o se trae el asunto del encubrimiento de los eventos por las autoridades gubernamentales y en cierta medida lo que eso representa en términos de corrupción, conflicto que existe hoy en día. Se presenta el conflicto de la dependencia en términos sociales, conflicto que existe hoy en día. Y a nivel individual, pues lo mismo. Habían unos conflictos que creo yo son universales y se presentan en sus personajes, creo que están existentes hoy también. El individuo que busca justicia, el individuo que tiene sus pasiones, que está enamorado, que busca el amor, el individuo que busca superar sus prejuicios, el individuo que busca a toda costa defender su dignidad, como por ejemplo era el caso de Baldoni. Así que me parece que en términos de los conflictos sociales y de los personajes, los que se presentan en esa novela son unos que están presentes, creo yo, hoy en día. Me agradó mucho, compañero, unos guiños históricos que hace la autora con mucha gracia y con mucha sutileza. Por ejemplo, ahí yo me enteré de que José de Diego le escribió a Laura a una persona que no se llamaba Laura. Se hace otro guiño con la historia cuando menciona en una de las páginas a Ricardo, el hijo de Alegría, y después más abajo dice que será algún día una persona prominente. O sea, esos juegos están extraordinarios. A mí me parecieron muy buenos. Y por último, es una novela que no deja ningún cabo suelto. La investigación del caso está concluida completamente. Se hace una alusión a las etapas por las cuales iba pasando, y me refiero a la investigación tanto desde el punto de vista
legal, entre comillas, que se estaba dando, ¿verdad? Porque esa investigación tenía unas preguntas dirigidas quizás a no obtener respuestas, a encubrir más que a descubrir, pero la investigación periodística también, ¿no? No se deja suelto los asuntos sentimentales de los personajes. Es más, no se deja suelto ni siquiera por qué lo de la moneda que se encuentra al principio y que sale al final, las alusiones a esa moneda y por qué la atesoraba de esa manera. Y obviamente el final, que es un final muy dramático, es un final que deja a todo el mundo pensando. Esa última oración que responde el personaje, sí, participemos del crimen, seamos cómplices del olvido. Me pareció a mí que era como una especie de aldabonazo a la conciencia de la gente que está leyendo esos eventos, y que a mí me recordó aquella lección del libro de José Saramago que se llama, aquella novela Ensayos sobre la ceguera, que era una especie de invitación al lector a tener ojos donde otros no los han tenido. Pues a mí me pareció que esta novela, La Segunda Carta, es algo así, es una invitación a que el lector puertorriqueño y a que la sociedad puertorriqueña tenga ojos donde otros no lo han tenido. Excelente, Hugo, muy bien. Gracias, Buen balance Hugo. entre las dos ponencias. La autora debe estar emocionada allá arriba, porque yo estaría emocionado. Es más, yo no soy el autor, estoy emocionado de haberlos escuchado a los dos. Y sobre específicamente sobre esa línea que está comentando el amigo Hugo, sí, la que va anterior a esa dice, y sin pensarlo dos veces, o sea, no hay proceso de evaluación, de análisis, de reflexión, le respondo, si participemos del crimen, seamos cómplices del olvido. Es casi el mantra de muchos políticos en este país, de muchas comunidades. O sea, lo que está pasando en Puerto Rico no ha cambiado en muchos aspectos. Si yo tuviera que decirte, privilegiar qué es lo más que me gustó a mí, es la dosificación de elementos del contexto histórico-social. Me pareció genial el que tú, como decía Hugo, hayas podido presentar lo que es la historia, el marco histórico y social de la época, sin caer en la posibilidad de... Perdóname. Escuchen algo. Bueno, sin caer en la posibilidad de que suene a un ensayo, ¿no? Y eso es un gran logro, porque cuando se trabaja la novela histórica, pues a veces hay una tendencia al exceso de datos, porque nos parecen maravillosos y pasamos tantas horas buscándolo que queremos incluirlo en el texto, porque yo lo busqué, estuve horas buscando y este libro lo mandé a comprar a Amazon y me salió en $200 para poder sacar una pequeña parte. Así que yo creo que eso es un gran logro en una novela y muestra lo que es la disciplina y la destreza de un escritor de oficio. Entonces, por ejemplo, hay un libro que a mí me fascina, es Las Memorias de Tapia, porque construye nuevamente lo que era el viejo San Juan del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. Entonces, esta novela tuya también de alguna forma reconfigura un momento histórico tan álgido. Digo, a mí siempre se me hace muy difícil de hablar de un momento histórico de Puerto Rico que no sea álgido, porque todas las décadas van a tener particularidades que nos van a impactar y van a tener problemas graves. Así que, pero sí, que la novela de Laida va a presentar un momento histórico terrible en Puerto Rico, la Gran Depresión previa de los huracanes que nos tocaron en 28 y en 32, Operación Manos a la Obra. Es todo un compendio de un mundo convulso de un Puerto Rico que se estaba tratando de ajustar y que lleva todavía 100 años tratando de hacer estos ajustes para estar donde está. ¿Tú sabes algo? Yo creo, Laida, que te voy a comentar algo que quizás pueda ser desagradable, pero yo veía en la cara de este hombre, yo la sustituí por la cara de Donald Trump, porque yo decía, es que este hombre es perfecto. Esta sería la cara, el patán, el imbécil perfecto para tener esta novela. Y yo que le quiero preguntar a la autora, cuéntame, ¿cómo es ese paso desde la caída de Alejandro Curtos a esta novela?
porque también has incursionado un poco en la poesía. Sí, sí, yo escribo poesía, no creo que me siento con la fuerza de publicar un libro de poesía, pero escribo uno que otro, ¿verdad? Poema. Pues da la casualidad que yo estaba casi presentando La caída de Alejandro Curtos, preparándome para eso, cuando mi hermano que estaba trabajando en el archivo, él trabaja en el conservatorio, hicieron una de estas transferencias que hacen en el gobierno y lo asignan al archivo a un proyecto. Y entonces él me envía un correo y me menciona esta carta y yo no tenía conocimiento de esta carta. Así que cuando leo la carta y pienso, Dios mío, pero qué cosa más terrible, qué evento más insólito, ¿cómo es posible que yo no conozca esto? O sea, yo estudié medicina en el recinto de ciencias médicas, yo he sido médico en este país y yo no tengo conocimiento de esto. O sea, para mí aquello fue como un shock. Así que animada, ¿verdad?, por esa carta, pues decido, la próxima que yo escriba, voy a ver si me sale escribir una novela sobre este evento. Y entonces, pues obviamente tuve en el archivo la asistencia de que mi hermano estaba allí, sacaron todo aquel montón de periódicos, todas estas referencias que hacen que mucho de eso se sienta como que es verdad, es porque pues yo miré todos esos periódicos, yo leí los anuncios que eran lo más curiosos ellos, especialmente el de la potencia, ese de en el periódico encontré una carta que era como las cartas al editor, en donde se mencionaba el estatus de Puerto Rico. Y yo me acuerdo que yo quedé maravillada. Yo dije, el estatus, a mí me parecía que esto era una palabra nueva, que era posiblemente de los 60 para acá. No. El estatus ya era una palabra bien vieja que se usaba a principios del siglo pasado. Y entonces pues voy leyendo todos estos periódicos, todos los titulares, por cierto. Ese primer titular en donde sale la noticia, que sale en la novela, a mí me lo corregían. Y yo volvía otra vez y decía, no, es que no lo puedes corregir porque él está así escrito en el periódico. Y yo lo que hice fue copiar el titular del periódico. Así que empiezo todo ese proceso de investigación y me envolví y decidí que sí. Estaba metida en la investigación ¿verdad?, de este tema y que la iba a escribir. Ahí es como salto de la caída de Fernando Curtos a la segunda carta. Qué bien, tú sabes que en mi plano personal, pues lo más positivo que yo puedo ver entre un libro de un escritor al próximo libro es la evolución. Tú sientes la evolución porque yo la veo. Sí. O sea, yo veo una gran evolución entre Alejandro Curtos a esta novela. Claro, pero también La caída de Alejandro Curtos es un proyecto que yo escribí como mi tesis de maestría. Entonces, dentro de mi mundo obsesivo-compulsivo, yo entendía que yo tenía que demostrar en una tesis de maestría que yo dominaba todo el conocimiento de esa tesis. Así que la caída de Alejandro Curtos no fluye igual. Mi meta era sobre todo demostrar en esa novela con un tema central pues las diferentes técnicas narrativas, la narración de caja en caja, traer intertextualización, o sea, todo fue escrito con una verdadera intención. En esta, mi enfoque era al tema, a llevar el tema. Y no fue fácil porque yo creo que Fernós leyó lo que era una de las primeras versiones. Lo que él está leyendo ahora, pues no es igual a lo que él me leyó al principio, ¿verdad? Cuando me dio su primera retroalimentación. Esta yo la fui escribiendo y fui reconociendo en ella, por ejemplo, ese dato que tú dices de que entre todo este conocimiento y todos estos datos tan importantes, yo los quiero poner todos. Yo misma llegué a censurar muchos de ellos y pensé, diablo, pero qué cosa más horrible, mira esta línea, que muchos datos innecesarios que bueno, yo los busqué pero no los voy a poner. Yo fui cortándole eso. Y como les comentaba ahorita, yo le escribí primero toda en tercera persona. Pero entonces, en tercera persona y pasado. Pero entonces pensé, no, así no me gusta. Y volví de nuevo sobre el texto, ya cuando iba literalmente terminando. Qué sé yo, me faltaría como un capítulo, algo así. Y la reescribí completa, utilizando el enfoque de presente y utilizando primera persona en muchos de los capítulos en lo que se relaciona a Alphonse, como que Alphonse habla. Así que sí, es un proyecto bien diferente.
entre otras cosas también, pues cuando escribo La caída de Alejandro Custos, yo ni siquiera me sentía segura de lo que, ¿verdad? De lo que uno está escribiendo. Así que aquí es como validarse, pues ya yo había escrito unos cuentos, etcétera. Aparte de que mientras escribía esta, pues escribí otras cosas, uno que otro cuento, una poesía. Y creo que eso pues ayuda a uno a ir creciendo, ¿verdad? Y reconociendo lo que van a ser errores. Para todos los escritores que tienen... ¿Me permites una claro. intervención, Emilio? Yolanda, yo pienso que ese personaje de Rhodes, que es un personaje tan abominable, que es un personaje que nos ofende a todos, esa carta de tanto prejuicio y de tanta maldad, no impidió que tú hicieras un retrato humano del personaje, en donde lo trajiste desde su época de estudiante, lo llevaste a su época en la clínica por su condición, lo trajiste a unos eventos en donde se medio enamoraba. O sea, eso no te impidió hacer un retrato así como blanco o negro, sino que tuvo sus matices, tuvo su humanidad, a pesar de toda la repulsión que justificadamente causa en el lector. No caíste en un maniqueísmo simplón ni simplista, y eso me pareció otro gran acierto en la manera en que trataste a todos los personajes, pero este que era tan repulsivo, me pareció que había un cuidado con eso también. En acuerdo completamente, sí. Una preguntita, porque algo que me llamó la atención es que es una contradicción de Rhodes, que es que él confronta la muerte cuando le da tuberculosis y después para tomar una actitud tan odiosa con el puertorriqueño es como que algo que no encaja ahí, no sé, como figura estuvo medio particular. Qué bien. Tú sabes que la idea que yo no conocía este incidente, pero tengo unos estudiantes, amigos, que bueno, ya no son estudiantes, son amigos, Julia Bonilla, Ana María Díaz, que trabajaron en ciencias médicas, y entonces ellos la conocían. Y yo le comentaba que cuando yo leí el incidente, yo tuve el sobresalto que me ocurrió en San Sebastián cuando leí Seba. O sea, que Seba es el libro que más me ha impactado en muchos aspectos a mí, o sea, me ha sacudido, me hizo levantarme, de Luis López Nieves, de querido profesor, maestro Luis López Nieves, me hizo levantarme de la cama esa noche y decía, ¿qué diablos pasó aquí? Yo me metí allí por completo, me pasó lo mismo contigo y empecé a repasar una serie de elementos y de momentos en mi vida donde yo quizás estuve preso o estuve expuesto a prejuicios en contra de los puertorriqueños y yo no me percataba de eso. O sea, mi mente no entendía lo que estaba pasando. Y todo esto me lo revolcó en el sentido, mira, esto ocurre, esto no es un momento, no es solamente una actitud aislada, y ya nos hemos dado cuenta que no es aislado, sino que es una tendencia en algunas personas, no de todo un pueblo, sino en algunas personas. Ese menosprecio, menoscabo a nosotros específicamente, a los puertorriqueños. Aida, ¿y cómo tú has enfrentado las lecturas? O sea, tienes aquí a 3 lectores, los 3 leímos la novela y te la comentamos. Otros lectores, ¿cómo han respondido a todos los elementos de tu novela? Pues fíjate, todas las retroalimentaciones que he recibido han sido muy buenas. De hecho, una de las personas que más me ayudó en este proyecto y al que le estoy, pero increíblemente agradecida, es Pedro Aponte Vázquez. Pedro Aponte Vázquez es un investigador puertorriqueño de la figura de Albizu. Y, por ejemplo, cuando Hugo hablaba de mi forma de presentar a Albizu, pues don Pedro tuvo mucho que ver con eso. A él no le gusta que yo le diga don Pedro, que yo le digo don Pedro. Porque cuando él la leyó en primera ocasión, él mismo me señaló, por ejemplo, oraciones que había escrito o formas en que lo presentaba y me ayudó a formar otra imagen, una imagen que fuera de acorde con la figura de Albizu. Por otro lado, él también fue la persona que me hizo el contacto con la hija de Baldoni. Yo tenía, por no sé qué, ¿verdad? Por qué situación, yo me imaginaba a Baldoni de X forma.
tanto en su forma de ser, en su forma de hablar. Y entonces le comenté a don Pedro y él me dijo, bueno, pues ¿quieres conocer a la hija de Baldoni? Y yo, para mí eso sería como una cosa maravillosa. Y entonces llego a reunirme con la hija de Baldoni y a validar cómo yo me lo imaginaba, con ese hablar pausado, un hombre sereno, pero con la capacidad de indignarse. Y así pienso que lo he presentado en la novela. Y por otro lado, conocí la historia de las tías de Baldoni, que fueron mujeres, ¿verdad?, de su época, verdaderamente impresionantes, cada una de ellas independientes, y una de ellas incluso fue escritora. Una lástima que uno no consigue, ¿verdad?, sus obras. Así que ha sido un proyecto bien intenso porque pues va con muchos enlaces. Lo que uno está escribiendo en un momento, pues de pronto no era, recibes una retroalimentación, vuelves otra vez y lo arreglas. Quiero hacer un comentario sobre lo que señaló Rodrigo. Sí, a mí también como médico me impresionaba cómo él, que había pasado, ¿verdad?, tuberculosis en esa época, que eso es casi como respirar hondo y despacio, y yo me imagino que haber tenido tuberculosis en una era en donde no había tratamiento y tú veías a la gente morirse, debe haber sido una situación de temor increíble. Pero entonces, pienso que aunque parezca increíble, esta carta, que yo no dudo jamás que él le escribe, hay gente que duda que él le escribe, pero está lo que es, ¿no?, el retrato de la carta, así que le escribió de su puño y letra. Esta carta, él escribe disgustado sobre todo por el ambiente en que le ha tocado trabajar. Él ha venido a Puerto Rico, como son todos los investigadores, y usted como yo hemos conocido varios investigadores. Los investigadores son gente que reconocen que tienen una inteligencia superior, tienen un ego muy grande, obviamente, porque se lo merecen, ¿no? Y entonces lo que ellos esperan es escalar otros ambientes. Ellos no esperan que les den para atrás. Así que yo creo que es en ese momento en donde él ve que su frustración profesional, pues ahí es donde él pues deja salir toda esa repugnancia que le da, que lo hayan mandado al Caribe a trabajar con un montón de gente, pues, ¿cómo es? Prietos, humildes, hinchos, jíbaros, ¿me entiendes? O sea, ahí él vio la división de clase y dejó ver mucho de lo que era posiblemente su xenofobia y su racismo. Que obviamente él debe haber sido criado en un ambiente muy fino. Así que yo sí creo que aunque resulte un poco insólito para alguien que es médico y que debe tener un corazón más humilde, sí creo que sí, que ese fue su concepto y que no se debe cuestionar. Pero como dice Hugo, yo he conocido también mucha gente con grandes egos, pero que tienen buenas personalidades y pueden ellos mismos reconocer, caramba, soy una bestia, pero no importa, después de todo esto es por la ciencia. Así que entiendo que mi proyección trató de balancear los dos lados. Yo le tengo una pregunta a Hugo, que él hizo un comentario muy interesante, ese del choque de culturas en el baile, que él no, Rhodes no entiende, o sea, como que hay una disonancia cultural entre los dos grupos, y me pregunto si podríamos abundar un poquito de eso, porque hasta qué punto eso es una dinámica que se está dando de trasfondo en la interacción de los participantes. No sé si alguien quisiera hacer un comentario al respecto. ¿Me oyen? Yo a lo que yo aludía es aquella escena en donde Rhodes es invitado a una fiesta y se da toda esta interacción en donde las muchachas hacían unos gestos con el abanico. No puedo hacer la reproducción exacta de cuál era el gesto, pero que si lo ponían en una mano, digamos la derecha, y lo movían de cierta manera, era que le querían enviar un mensaje al individuo de que querían bailar con él. Si se lo pasaban a otra mano y lo movían de otra manera, pues era que ya no estaban disponibles. O sea, había todo un lenguaje no hablado, que era una cuestión cultural que el que no estuviera familiarizado con cómo eran las costumbres, pues no lo iba a entender. Y obviamente ahí se nota claramente que este personaje no entendía qué era lo que estaba pasando allí hasta que alguien se lo explica. Y yo creo que eso era como una especie,
de alegoría, no de ese evento del baile nada más, porque el mismo contenido de la carta da a entender, y de la actitud del personaje en relación a los puertorriqueños, da a entender esa separación de yo soy una cosa y aquellos allá son otra, aquellos nativos, aquella raza que no merece nada, lo ve como otra cosa. Así que no era meramente en la cuestión de la comunicación, sino en cómo él se veía. No solo que era ajeno, sino que él se veía ajeno. Y me parece además, por ejemplo, que cuando se trae la cuestión de cómo él veía al puertorriqueño y cómo el puertorriqueño se veía a sí mismo en esa época, porque fíjate que los pacientes iban con una actitud, y se menciona en un momento dado, él lo dice con un gran menosprecio, y estos pacientes que hasta le traen huevos a los médicos para agradecerle, que es una forma cultural en Puerto Rico en donde se agradecía el servicio con hacerle un regalo humilde como pudiera ser, pero era lo que podían dar, y que él no era capaz de justipreciar lo que ese gesto representaba porque él no entendía lo que ese gesto representaba. O sea, estamos hablando de otros niveles. Y cómo eso contrarresta con el personaje de Pedro Albizu Campos y del nacionalismo, que en una época en que el puertorriqueño pensaba que no valía nada, o que valía menos, o que lo trataban como menos, el nacionalismo y don Pedro Albizu Campos trataba de hacerlo ver que no solo que valía igual, sino que a veces usaba la exageración de que valía más, pero era porque quería compensar esa minusvalía que sentía el puertorriqueño. Y yo creo que eso se da muy claramente en la trama que nos presenta esta novela. Y tú sabes que lo interesante de esto es que previo, siglos antes, tú ibas a ver cartas de españoles que ya estaban en Puerto Rico, que la corona había mandado a Puerto Rico, y que hacían cartas también despreciando a los puertorriqueños desde la forma de vestir de las mujeres, sobre todo en contra de la mujer, que a mí me impactaba mucho eso. Quería acotar que Rosario Méndez nos escribió diciendo que las descripciones de la enfermedad le parecieron bien naturalistas. ¿Qué te parece ese comentario del naturalismo del siglo XIX? Claro, Zeno Gandía escribió La Charca y Yolanda López López, Laida Mielén, escribió la segunda carta. Sí, mucho de lo que se escribe en términos médicos es real. Aquí hay mucho de ficción en términos de, por ejemplo, el dato de que a Rhodes le dio tuberculosis, el dato como dato es real. El dato de que sí estuvo en un centro como una especie de sanatorio, ¿verdad? Es real. Lo demás es ficción mía. Supuestamente sí lo llevaron sus propios directores de programa, fueron los que lo llevan ahí, pero el viaje llevándolo, la estadía de él allí, etcétera, todo es invención mía. Las instrucciones las saqué de que sí existe y eso lo encontré en internet. Internet es una cosa maravillosa. Estaban lo que eran las instrucciones, ¿no? El libro de instrucciones que tenían que seguir. O sea, aquí hay un juego de datos reales y ficción. Pero en términos médicos, todo lo que se toca como término médico, yo no jugué con eso. Yo creo que tenemos un compromiso como escritores y yo digo que es un compromiso con la medicina y con la seriedad de la medicina. No hay cosa que a mí me moleste más que leer un libro en donde vamos a decir, dicen que alguien tiene, ¿qué te digo? Una epilepsia porque tiene una convulsión, pero en la convulsión hablaba con alguien, cuando todos sabemos que si hay alguien en un estatus epiléptico no va a hablar con nadie, ¿me entiendes? Entonces, yo evito ficcionar la medicina, el concepto de salud y medicina. Así que todo lo que son datos médicos son tal y como eran, o sea, y no que yo lo adorne o lo juegue o ponga el paciente de X o Y forma es otra cosa. Muy bien, no, lo que decía la señora Rosario, lo que le gustaban las descripciones, que le impactaban las descripciones. Y yo creo, me parece, Pablo está por ahí. Tenemos que, sí, yo presumo yo que esto es una hora solamente, ¿no? No, ya pero que le podemos dar 5 o 10 minutos más. Muy bien, muy bien. Interesante. Pues yo quería preguntarle a la autora, ¿qué tiempo te llevó desde la conceptualización hasta el libro impreso?
6 años. 6 Muy bien. años. Desde que empecé la investigación, y la investigación abarcó no solamente el Archivo Histórico de Puerto Rico, también la Fundación Luis Muñoz Marín, donde Pedro Aponte entregó sus papeles sobre Albizu. De hecho, fue una cosa interesante porque eso es tan y tan y tan verdaderamente interesante que yo estaba buscando papeles relacionados a esto y acabé leyéndome otras cosas de Albizu. O sea, yo seguía buscando en aquellos archivos y yo decía, no, yo me tengo que concentrar, me tengo que concentrar. Además, referencias en varios textos, como tú bien dices, compras un libro y le vas a sacar verdaderamente referencia para 2 líneas, pero bueno, ahí está el libro, ahí, ¿verdad? Así que eso fue gran parte del proceso. Y luego el proceso de escribir, de evitar, ¿verdad? Como le agradezco mucho a Hugo sus palabras, que pareciera un libro de historia, porque yo no quería que pareciera un libro de historia. Tratar de humanizar todas las figuras, traer la figura del hombre y de la mujer como gente con la que nos pudiéramos relacionar hoy día. O sea, no tampoco que fuera, wow, eso es como de otra época. Así que sí, fue... Y bueno, yo no le dedico 24 horas a esto, así que eso era noche, fines de semana, que en vez de irme a pajarear, pues me sentaba a escribir. Pero completo, hasta que él estuvo... empecé en el 2014, acabé en el 2020. Muy bien, eso es para todos los amigos que quieren hacer trilogías en 2 meses para hacerse millonarios. Pues la buena literatura a veces hay que cocerla a fuego lento para que te crea la receta perfecta que vamos a disfrutar. Les agradecemos a ustedes, tanto a Hugo como a Rodrigo, su presencia, su visión sobre la novela me ha parecido bien impactante porque son 2 visiones, 2 formas de acercamiento y las 2 válidas muy interesantes, y me gustó mucho también conversar contigo, Laida. Tú sabes lo mucho que el cariño que te tengo y la fe que tengo en este proyecto. De hecho, tengo que anunciar también que por ahí viene Detrás de los Quiebrasoles, una novela que marca también un retrato de nuestra sociedad puertorriqueña, pero más cercano, y va a ser del amigo Hugo. Le agradecemos al Instituto de Cultura Puertorriqueña esta oportunidad de que poder compartir no solamente con los que estamos aquí, sino con los que nos están viendo a través de Facebook esta novela, y que usted pueda saber que todavía no todo está escrito, no todo lo que usted cree que pasó pasó de la misma forma, y que la literatura va a ayudar a reconstruir nuestra memoria histórica para que la gente se dé cuenta de una serie de situaciones que son importantes para que nosotros tomamos posteriormente decisiones en diferentes aspectos de nuestras vidas. Así que, ¿alguna palabra, Rodrigo, de despedida? No, fue un honor haber podido leer el libro y espero que siga escribiendo más obras en el futuro. Excelente libro. Rodrigo. Gracias. Gracias. Hugo. Bueno, un privilegio haber compartido con ustedes. Y Yolanda dijo, no me dedicaba a pajarear sino a escribir. Pues no te dediques a pajarear, que escribir lo hace muy bien. O sea, que si te vemos a un chinchorro te decimos, no, vete a escribir, no estés aquí. No, ella puso cara como que ya no chinchorrea. Muy bien. Pues nada, Laida, te agradecemos mucho, a Pablo también, a Hugo y a Rodrigo. Gracias a usted, y a usted que si se sentó 1 hora para escucharnos a nosotros, le agradecemos, porque usted es parte del cambio que queremos y de la gente que necesitamos para crear un Puerto Rico que sí es posible. Así que tenga linda noche. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. De parte del instituto, pues le agradecemos a cada uno de ustedes su participación en este programa. A Hugo, Emilio, a Rodrigo y Leida, te deseamos mucho éxito. Y nada, chinchorrea y sigue escribiendo. Se pueden hacer ambas cosas. Aprovechamos para anunciar que nuestro próximo coloquio será el jueves 29 de abril, cuando tendremos otra presentación de libro, esta vez con El Escudero del Rey,
novela de aventuras medievales con Valeria González y Gloria González Agosto. Por lo pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes en estas noches repletas de cultura. Buenas noches y saludos a todos. Buenas noches. Bye, bye. Buenas noches.